independientemente de cuál sea tu postura teológica. Porque quiero que sepas que últimamente han surgido teólogos en cada esquina. Pero independientemente cuál es tu postura teológica, yo quiero que tú sepas algo. La Biblia enseña que Dios habla al ser humano. La Biblia enseña que Dios visita al ser humano y lo ha hecho a través de toda la historia. Desde el inicio de la creación misma, Dios ha tenido siempre el deseo, el corazón y la intención de buscar y acercarse al ser humano. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, de entrada, capítulo 1, versículo 1, el autor a los Hebreos nos dejó plasmado esto para que lo anotes en tu Biblia o anotes la referencia bíblica. El autor dijo lo siguiente: Dios, habiendo hablado en otros tiempos, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, observa lo que él dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien creó el universo. Pero lo que quiero enfatizar de este pasaje es que Dios no se ha quedado sin hablar. Dios no se ha quedado mudo. Hay personas que dicen: ¿por qué Dios cayó cuando estaba la Segunda Guerra Mundial? ¿O por qué Dios cayó cuando estaba la Primera Guerra Mundial? ¿O por qué Dios guardó silencio cuando sucedió esta tragedia o lo demás? Quiero recordarte que muchas de las tragedias que suceden ahora en día son producto y consecuencia de la misma lejanía que el ser humano ha tenido de parte de Dios o ha tenido hacia Dios. Y lo hemos dicho con tantas afirmaciones y categóricamente: no queremos a Dios en nuestro sistema escolar, no queremos a Dios en nuestra constitución, no queremos a Dios en nuestras escuelas públicas, no queremos a Dios en los medios de comunicación, no queremos a Dios en ninguna parte de nuestra vida, pero cuando suceden tragedias nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Qué paradójico. Cuando suceden crisis, a Dios queremos culpar, a Dios queremos echarle la culpa, cuando en realidad deberíamos vernos al espejo, porque es el mismo ser humano el que ha ocasionado la gran mayoría de estas tragedias. Recientemente, si tú lo recuerdas, estamos estudiando el libro de los Hechos, y esa serie la hemos titulado Hechos del Espíritu Santo, que por cierto lo vamos a retomar ya el próximo domingo. Pero en ese libro, en este estudio del libro de los Hechos, estamos viendo el gran avivamiento que sucedió de acuerdo al capítulo 2 de ese libro. Es un avivamiento espiritual que sucedió con los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Pero es interesante porque lo que sucedió en Hechos capítulo 2 es una visitación divina, es una visitación espiritual de parte de Dios para con el género humano, la raza humana. Entonces, si tú me dices el día de hoy: Pastor Eric, ¿qué es una visitación divina? ¿Qué es una visitación divina? Porque ese término me parece medio pentecostal, Pastor Eric. Bueno, que te parezca como suene, la realidad es que es una visitación divina, no hay otra forma de llamarlo. ¿Qué es esa visitación divina? Obsérvalo y anótalo para que lo aprendas. De acuerdo a la Biblia, cuando juntamos estas experiencias, que en breve vamos a hablar de otra, cuando juntamos estas experiencias, nosotros podemos resumir que una visitación divina es cuando Dios decide tener un encuentro con el ser humano. Y observa, no es el ser humano el que decide tener un encuentro con Dios, no, es Dios quien origina ese encuentro, es Dios quien propicia ese encuentro, es Dios quien busca ese encuentro. Ahora pareciera, los pastores, cuando hacemos llamado, que estamos rogándole a la gente para que se acerque a Dios. No te equivoques, porque no es el hombre el que tiene que esperar que Dios ande mendigando, tocándole la puerta, sino que al contrario, cuando el hombre entiende que es el necesitado de Dios, él sale en búsqueda de Dios y él busca la manera de tener esa comunión con Dios. Y ahí está Dios obrando en ese corazón, y ahí está Dios obrando a través de su Espíritu Santo. Una visitación divina es cuando Dios genera ese encuentro, cuando Dios proporciona los elementos para ese encuentro. Y esta visitación con el ser humano puede ser de manera personal o también puede ser de manera colectiva. Y todas son a través de la presencia y de la obra del Espíritu Santo. Esa es una visitación divina. Ahora, cuando analizamos las visitaciones divinas a lo largo de la Biblia, nos encontramos con muchas. Y a mí me llaman la atención varias de ellas. La primera, la de Adán y Eva. Me llama la atención porque Dios fue el que procuró a Adán y a Eva en el huerto aún después de haber pecado. Y tú lo puedes leer con mucha atención en el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, no fueron corriendo a decirle a Dios: Dios, queremos notificarte de lo que hemos hecho. No.
La Biblia dice que cuando desobedecieron y pecaron, lo primero que hicieron es esconderse. Oyeron que la voz de Dios andaba en el huerto. Oyeron que la voz de Dios se paseaba en el huerto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Esconderse. Ingenuamente creyeron que podían esconderse de la voz de Dios. Y tú puedes leer el relato en el libro de Génesis capítulo 3. Luego también cuando sucedió con Noé, después del diluvio, ¿quién buscó a Noé? Fue Dios. Y luego lo puedes leer con Abraham. ¿Quién fue el que llamó a Abraham? Fue Dios. No fue Abraham buscando a Dios, fue Dios buscando a Abraham en Ur de los Caldeos, lo que actualmente es el territorio de Irak. Moisés, ¿quién fue el que buscó a Moisés? No fue Moisés buscando a Dios, fue Dios quien se le acercó a Moisés a través de la zarza ardiendo. Y tú puedes leer ese relato en el libro de Éxodo. Es decir, en cada etapa de la historia, siempre Dios ha procurado acercarse al ser humano a través de las visitaciones divinas. Y dice Hebreos, lo que acabamos de leer, que la última manifestación de esa visitación divina es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios visita al ser humano, cuando Dios visita a una persona o colectivamente, suceden varias cosas que transforman el entorno de la persona y la vida de la persona que lo experimenta. Comencemos con la primera cosa que cambia o el primer elemento que sucede. Lo primero es que cuando Dios visita a una persona, esa visitación trae bendición. Y todo lo que Dios hace trae bendición, porque Dios es en esencia Padre y Él bendice a sus hijos. Me llama la atención porque David entendió esto con claridad en el Salmo 65, versículo 9. David dijo, cuando visitas la tierra, Señor, y tú la riegas, en gran manera la estás enriqueciendo. Me llama la atención porque David entendía que cuando Dios visitaba a la raza humana, o a la tierra en este caso, lo que producía era enriquecimiento, es decir, bendición de parte de Dios. Porque todo lo que Dios hace prospera. Porque donde está Dios hay bendición. Porque donde está el Señor, ahí hay multiplicación espiritual y de todo sentido. Cada persona o cada lugar en donde Dios ha estado y que Dios ha visitado, siempre ha tenido su bendición. Y el ejemplo que te puse de Adán y Eva lo puedes encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 8. Claramente encontramos que ese lugar, el huerto del Edén, estaba lleno de bendición porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Tú sabes lo más triste y lo más doloroso que se perdió cuando sucedió la desobediencia de Adán y Eva? Que la presencia de Dios ya tenía un obstáculo para comunicarse con la raza humana. Y ese gran obstáculo se llama pecado. Cuando no había pecado, cuando Adán y Eva todavía estaban en obediencia a Dios, dice la palabra de Dios que había comunicación plena. Hablaban como que estuvieran frente a frente. No había ningún impedimento, no había ningún estorbo, no había ningún problema. Pero cuando esa desobediencia entró en el corazón de Adán y Eva y ese pecado dio fruto, dice la palabra de Dios que hubo una división y ahora Dios ya no podía tener ese mismo contacto directo con ellos. Y tú puedes leer la historia. Dios saca a Adán y a Eva del huerto para que no tocaran el fruto del árbol de la vida eterna. ¿Te imaginas que Adán y Eva hubiesen comido del fruto del árbol de la vida eterna? Allá en Irak estuvieran todavía. La Biblia dice que el río Éufrates cruza el huerto del Edén. Y hasta el día de ahora el río Éufrates está allá en Irak, en el Medio Oriente. Por lo tanto, si ellos hubiesen comido del fruto de la vida eterna, hasta el día de ahora estarían vivos. Pero en una acción de misericordia, Dios saca a Adán y a Eva del huerto para que haya una posibilidad de redención, para que no vivan en eternidad y en pecado. Y tú sabes que es lo más glorioso del Evangelio cuando tú le pones sentido. Que aquellos que aman al Señor y le entregan su corazón al Señor, cuando todo esto termine, Dios dice el libro de Apocalipsis, a los que triunfen hasta el final, el Señor les va a dar el fruto del árbol de la vida eterna, pero ya sin pecado, ya regenerados por Cristo, ya salvos por la gracia de Dios. De tal manera que ahora dice el Padre, ahora que ya te perdoné por la sangre de mi Hijo, quiero que pasemos la vida eterna juntos, como fue originalmente. Y es interesante porque volviendo a la visitación que Dios tuvo con Adán y Eva, Dios siempre bendijo a su pueblo. ¿Tú te acuerdas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? A mí me llama la atención porque todo el tiempo se quejaron de todo. Aquí no hay cementerios, Moisés. Aquí no hay carne. Aquí no hay agua. Aquí no hay tacos.
De todo se quejaban. Y me llama la atención que Moisés, que era un hombre muy paciente, le dijo al Señor, Señor, ya no puedo, ya no más. ¿Y sabes qué? Yo me comparo en una escala muy pequeñita, pero muy pequeñita. Ni siquiera pudiera estar en esa escala. Con una congregación la que Dios ha levantado, con tantas situaciones, problemas, desgaste, malos entendidos, que este no le habla a este, que aquel no le habla a aquel, que aquel se peleó con aquel. Yo le he dicho a mi esposa muchas veces, ¿cómo le habrá hecho Moisés? ¿Cómo le habrá hecho Moisés? Si es que no me sorprende que le pegara varias veces a la piedra, ya estaba mal de los nervios, ya le temblaba el ojo. Pero tú sabes algo que me llama la atención de ese relato. Observa esto. El Señor le dice a Moisés, Moisés, no te preocupes, porque Moisés le dijo a Dios, Dios, hagamos un trato primero. Yo no voy a salir de Egipto si yo voy solo. Si tú me acompañas, yo hago todo lo que me has pedido, pero si no me acompañas, yo no puedo con esta carga. Y tú sabes lo que le dijo el Señor a Moisés, obsérvalo conmigo, porque eso tocó y ministró mi corazón de una gran manera. Moisés, no te preocupes, mi presencia va a ir contigo. Aleluya. Mi presencia, y observa esto, pastores, líderes, creyentes en general. Observa lo que le añadió el Señor a Moisés, y eso fue lo que más tocó la membrana de mi corazón. Moisés, mi presencia te va a dar descanso. ¡Qué increíble! Y te digo algo, con sinceridad te lo confieso, nunca lo había visto de esa manera. Es decir, Dios estaba preveyéndole a Moisés, Moisés, este recorrido va a ser difícil, este recorrido va a ser tenso. Este recorrido va a ser desgastante, pero no te preocupes, Moisés, porque en mi presencia vas a encontrar descanso. ¿Dónde encuentras tu descanso? Ay, pastor, necesito ir a Acapulco, ya no aguanto los nervios. Más tostado vas a venir de allá, quemado. Ay, pastor, necesito ir a tal parte porque ya no aguanto. Qué bueno que puedes ir, ve, disfruta, toma fotos, come rico. Me saludas a Paco, el de las empanadas, y haz todo eso, ¿no? Pero si entendemos bien el pasaje, el descanso de los creyentes está en la presencia de Dios. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Y cómo podemos buscar la presencia de Dios? Calladitos, 4 de la mañana, niños durmiendo, esposa o esposo roncando. Y tú puesto de rodillas. ¿Quieres unos cantos? Pon unos cantos suaves. Busca a Dios. Y yo te aseguro que lo vas a encontrar. Porque Dios ha dicho, todo aquel que me busca de corazón, de seguro que me va a encontrar. Y yo te digo algo, difícilmente puedes encontrar a Dios en el bullicio de las cosas. Difícilmente puedes encontrar a Dios en todo el mecanismo de la mercadotecnia ahora en día. Pero si lo buscas de corazón vas a encontrar un escondite, una esquinita, un lugar privado donde no se distraigan tus ojos, donde no se distraigan tus oídos, donde no te distraigas con quién pasó y quién vino, sino que estés enfocado en buscar la presencia de Dios. Y es importante recordar esto, ¿sabes por qué? Si tú lees el relato del libro de Deuteronomio, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años, lo que iba a durar 40 días, duró 40 años. Pero en esos 40 años, como ahí venía la presencia de Dios, los vestidos nunca se les desgastaron. Los zapatos nunca se les acabaron. Querían carne, comieron codorniz. Querían agua, de la peña salió agua. Querían sombra, tenían sombra de día. Tenían frío, una columna de fuego por la noche. ¿Qué más querían? Todo lo que necesitaban lo proveyó el Señor. Todo lo que podían necesitar ya lo había previsto el Señor. De tal manera que donde está Dios, ahí hay bendición. Ahí está el Señor. Mi pregunta es, ¿está Dios en tu hogar? ¿Está Dios en tu matrimonio? No lo espiritualices, por favor. Aquí en la iglesia, la presencia de Dios. No, llévate la presencia de Dios a tu matrimonio. Vas a necesitar la presencia de Dios cuando comience la conversación a alterarse. Vas a necesitar la presencia de Dios cuando comiencen las ofensas a surgir. Vas a necesitar la presencia de Dios cuando comiencen los reclamos matrimoniales.
Vas a necesitar la presencia de Dios cuando tus hijos no te obedezcan. Vas a necesitar la presencia de Dios cuando hayan problemas laborales. Ahí llévate la presencia de Dios. Y cuando quieras decir algo que no debas, o cuando quieras ver algo que no debas, o cuando quieras ir a donde no debas, pide la presencia de Dios. Yo te aseguro que ahí va a estar la presencia del Señor. Número 2, la presencia de Dios no solamente trae bendición, sino que trae arrepentimiento. Aquí vamos entrando ya en materia. ¿Por qué? Y en esta parte quiero que nos vayamos a Jonás. Y tú recuerdas la historia de Jonás, yo lo sé, pero es muy probable que de los 4 capítulos que tiene Jonás, tú solamente te quedes con los primeros 2. Es decir, Jonás fue desobediente, se lo tragó un pez y ahí terminó la historia de Jonás. Pero la historia de Jonás es mucho más maravillosa y la mejor parte, a opinión de tu servidor, está en los últimos 2 capítulos del libro. ¿Por qué razón? Porque cuando Jonás llega a predicar a Nínive, es cuando se cumple el propósito de esa invitación de parte de Dios, o de esa visitación que Dios iba a tener sobre el pueblo de Nínive. Capítulo 3, versículo 6, observa lo que dice. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, que iba a ser destruida la ciudad. Y tú sabes lo que hizo el rey, lo que cualquier pastor desearía que las personas hagan cuando escuchan el evangelio. Se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió la cabeza de cilicio, se sentó sobre ceniza, lo cual era muestra de arrepentimiento, tanto externo como interno. Es decir, cuando el rey escuchó que venía juicio de parte de Dios y que había mandado a Jonás para que diera una advertencia de lo que iba a suceder, en lugar de rechazarlo, en lugar de cuestionarlo, en lugar de negarlo, ¿qué fue lo que hizo el rey? Mandó a que todos lo hicieran, mandó a que todo el pueblo se humillara, comenzando con él. Y me llama la atención la orden que le dio a todo el pueblo de Nínive. Observa el versículo 8, les dijo, cúbranse de cilicio todos los hombres y todos los animales, y hagan una sola cosa como pueblo de Nínive. Clamen a Dios fuertemente, de corazón háganlo. Busquen a Dios. Y observa lo que les dijo. El rey, que no era ni pastor ni nada, les dijo, conviértanse cada uno del mal camino. Cambien su estilo de vida, cambien lo que han hecho. Y luego les agrega, y la rapiña que hay en sus manos. Esta palabra en hebreo significa que ellos tenían sangre en sus manos. Es decir, eran violentos. Y si tú me preguntas, pastor, ¿dónde queda Nínive actualmente? Es la parte norte de Irak. Esta gente es violenta. Aún esas regiones son violentas. Es más, ¿recuerdas el grupo terrorista de ISIS o ISIS? Bueno, ellos están en la parte norte de toda esta región de Irak. Y ellos tienen descendencia de este grupo. Es decir, es gente violenta. Entonces el rey le dice al pueblo de Nínive, conviértanse a Dios. Arrepiéntanse de su mal camino. Ya no maten a personas, ya no derramen sangre. Y es interesante porque si tú terminas leyendo la historia de Jonás, vas a descubrir que Jonás se enoja con Dios y le dice, Dios, por eso no quería venir a predicar a Nínive. Porque yo sabía que eres clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que tú eres, Señor. Y si tú me dieras el día de hoy, tremendo lo que Dios hizo con Nínive, es lo mismo que haces tú y conmigo. Es lo mismo, Dios hace exactamente lo mismo contigo y conmigo como lo hizo con ellos. Si nos pagara por nuestras acciones o por nuestras obras, estuviéramos fulminados. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos donde estamos? Por la pura gracia del Señor. Y es interesante porque la historia termina de una forma maravillosa. No te la cuento para que la leas con tus hijos en casa. Recuerda los últimos 2 capítulos de Jonás. Número 1, la visitación de Dios trae bendición. La visitación de Dios cuando hay recepción trae arrepentimiento. Y número 3, la visitación de Dios trae ese elemento que vimos en el video y que como iglesia nos encanta tanto. Por eso el evento de mujeres que vamos a tener para todas las edades. ¿Y qué es, Pastor Eric? Adoración. Pastores que yo adoro. Usted no me ha visto cantar, Pastor Eric. Bueno, te digo algo. Adorar no es saber cantar. Adorar no es saber cantar. ¿Qué es adoración? Observa esto, por favor. Adoración es la acción mediante la cual los creyentes expresan, número 1, reverencia ante Dios.
Número 2, expresan honor ante Dios. Número 3, expresan agradecimiento ante Dios. Número 4, expresan amor ante Dios. Y número 5, expresan obediencia ante Dios. Todos esos elementos están involucrados e implícitos en lo que es la adoración, la verdadera adoración. Tú puedes saber cantar, pero no sabes adorar. Y yo en lo personal he conocido a algunas personas que son buenos para cantar, pero su matrimonio deja mucho que desear, o su vida personal deja mucho que desear. Entonces, ¿qué tiene que ver la adoración con todo esto? Entiende esto, por favor. Nosotros como iglesia debemos de dejar de ver la adoración como momentos específicos. Estamos acostumbrados a que la adoración es de tal hora a tal hora los días domingos nada más. Y solamente es una pequeña parte de un programa, o es el componente de 4 cantos con una transición y luego un canto de ministración, y esa es la adoración nada más. Cuando en realidad, a la luz de la Biblia, la adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Cuando venimos al servicio, adoramos a Dios a través de los cantos. Pero cuando nos vamos a casa es cuando ponemos en práctica esa adoración. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que escuchas en tu carro? ¿Qué es lo que oyes? ¿Te has dado cuenta que las radios hispanas solamente vulgaridades ponen la mayor parte del tiempo? Que aquella le fue infiel a este, que aquel lo encontró con este, y que ahora los 3 son amantes y que viven la vida como nunca antes la vivieron. Y todo el mundo, guaca, 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 guaca. Y luego le dedicas tiempo al Piolín y al otro la demás, y después terminas diciendo, dice, qué tontera estoy oyendo yo. Porque óyeme esto, de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, es lo que va a salir por tu boca. ¿Qué oyes en tu radio? Yo conocí a un pastor que cuando compraba un coche nuevo, lo primero que le quitaba a su carro era el radio. Él lo hacía. Y ocupaba ese tiempo para hablar con Dios. Te digo algo, yo en lo personal he hecho eso muchas veces. Cuando hay mucha tensión en tu servidor, lo que hago es salir a manejar sin tocar el radio y hablar con Dios. Y si tú escucharas las quejas, Señor mira, Señor esto, Señor acá, y Dios me habla, claro que me habla. Dios tiene momentos para hablarnos. Dios tiene circunstancias para hablarnos. Recuerdo una vez que yo estaba bajo una tremenda presión. Me fui con un carrito viejo, un bochito que tu servidor tiene, año 64. El radio no le sirve. Iba por el 52, iba con rumbo a un lugar que yo siempre ocupo para buscar el rostro de Dios cuando estoy bajo presión. No sirve el radio. Pero cuando iba en esa loma, si te ubicas por esta área, 52, hay una parte en donde no pega la señal porque vas pasando por el valle de Santí. De repente, la estación comenzó a sonar en inglés. Y la canción o el canto que se escuchó fue: pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás voy a olvidar ese momento. ¿Tú sabes lo que yo hice? Me salí a un lado de la calle, me detuve a llorar porque sentí que ese momento era una confirmación de Eric Saldaña para él, de que en ese momento Dios estaba viendo por lo que yo estaba pasando y de alguna manera quería que yo supiera que necesitaba poner mis ojos en Cristo. Hasta a mi esposa le conté la historia. ¿Te ha pasado algo así? No, pastor, a mí nunca me ha pasado así algo. Experiméntalo, procúralo, búscalo. Pero cuando lo hagas, no te distraigas en nada, apártate de todo. Yo te aseguro que vas a tener ese momento de adoración. Hay personas que al final de los servicios me han hecho preguntas de todo tipo, ¿no? Y recuerdo una persona que me dijo, pastor, en el cielo, ¿vamos a poder tener a nuestras mascotas? Me pareció muy noble la pregunta. A mí en lo personal me gustaría llevarme a los 2 perritos que tenemos. Pero mi respuesta fue, la verdad que no sé. Pero escúchame esto, quiero que prestes atención con esto. Hay muchas personas que dicen, ay, en el cielo voy a encontrarme con mis seres queridos. Y si conocieron al Señor, ahí van a estar, te lo garantizo. Ay, en el cielo vamos a vivir una paz que no vivimos aquí. Pues cierto, la Biblia dice que va a haber paz, etc.
Pero óyeme, no quiero que pienses que el cielo va a ser como un resort espiritual, en donde tú vas a estar con el abanico todo el día dándote aire porque ya no va a haber sol y esto y lo demás. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de que lo esencial del cielo es que vamos a disfrutar de la presencia del Padre. Vamos a disfrutar adorándole, dándole alabanza. Te recuerdo que la Biblia dice de que los seres angelicales día y noche no cesan de decirle al Señor: Santo, 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 eres todopoderoso, eres el que era, el que es y el que ha de venir. Dice Apocalipsis que le adoran 24 horas al día. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esto es para ti, Padre. Juan, que vio estos seres angelicales, dice: no tengo palabras para describirlos, solamente puedo decir los que tienen 6 alas. Con 2 alas vuelan, con 2 alas cubren su rostro, con las 2 alas cubren sus pies y no cesan de alabar a Dios. Juan vio 24 ancianos llenos de elegancia, llenos de honorabilidad. Y dice Juan: yo vi cuando los ancianos tomaron sus coronas y se postraron de rodillas y se las ofrecieron al Señor. Y le dijeron: digno eres de abrir el libro porque fuiste inmolado. Es decir, cuando vemos eso nos damos cuenta de que en el cielo no va a ser como una vacación espiritual, sino que la realidad del cielo es que vamos a poder adorar a nuestro Dios. Vamos a tener esa convivencia que producto del pecado no se ha tenido de forma plena. Y no sé tú, pero a mí me emociona eso. Me emociona estar en la presencia de Dios. Y si es la voluntad de Dios que ahí tengamos a nuestras mascotas, pues ahí las vamos a tener. Pero no es el enfoque, ni las mascotas, ni nuestros seres queridos que ya se adelantaron, ni ninguna otra cosa que no sea Dios mismo y su bendita presencia. Ahora, yo te pregunto algo a manera de reflexión. ¿Cómo está tu adoración a Dios? ¿Es una adoración perenne? Es decir, todo el tiempo. ¿O es una adoración ocasional de domingo por la tarde? ¿O es una adoración cuando me están observando, cuando me están viendo? Porque te digo algo, ten cuidado. Si tus hijos aprenden que tú adoras a Dios nada más cuando están en iglesia, cuando ellos tengan mayoría de edad, van a decir: yo sé cómo mi papá hacía esto, entonces voy a hacer lo mismo. Yo sé cómo mamá manejaba esto, yo voy a hacer lo mismo. Distinto es cuando tus hijos ven a un papá adorador. Distinto es cuando tus hijos ven a una mamá adoradora. Que cuando vienen los trancazos: hijos, vamos a orar, vengan. Cuando vienen los problemas: hijos, vamos a orar, vamos a hacer una oración antes de cualquier cosa. Ya sé cómo voy a responder cuando vengan mis propios trancazos. Ya sé cómo voy a responder cuando vengan mis propias adversidades. Buscando a Dios de corazón. La visitación de parte de Dios trae bendición, trae arrepentimiento, trae adoración y trae un cuarto elemento, trae conversiones, porque ese es parte del corazón de Dios, conversiones. Y volviendo al relato de Jonás, me llama la atención porque cuando el pueblo, comenzando desde el rey hasta la última persona, se convirtieron, observa lo que dice capítulo 3, versículo 10 de Jonás: y vio Dios todo lo que el pueblo hizo. Y tú sabes qué hizo el pueblo, que se habían convertido de su mal camino. Y dice Dios: ya no los voy a castigar como yo tenía planificado hacer. Y es interesante porque muchas personas lloran no por arrepentimiento, sino que lloran por remordimiento. Y lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, Pastor Eric? Bueno, cuando tienes remordimiento por algo, lo que toma acción son tus emociones. Cuando tú tienes remordimiento por algo, tus emociones se sienten mal por lo que hiciste o por lo que dijiste. Pero cuando tú te arrepientes, no solamente tus emociones entran en juego, sino que tu voluntad también. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento parte de una decisión: no voy a volver a hacer lo que estuvo mal. El remordimiento no. Le grité a mi esposa, le dije cosas que no debía, pero mañana lo vuelves a hacer. Señor, yo te prometo que no hago esto, te lo prometo. Señor, me siento muy mal. A la siguiente semana lo vuelves a hacer. Ahí no hay arrepentimiento. Y ten cuidado, porque escúchame esto: el pecado es adictivo. Y entre más lo practiques, más deleite vas a tener en él. Pero estás ignorando
lo que la Biblia dice. El pecado es dulce cuando lo tragas y lo pruebas, pero cuando desciende es amargo como la hiel y causa serios problemas, no solo para tu vida, sino para las que están a tu alrededor. Es interesante porque cuando vemos la visitación de Dios trae arrepentimiento de las personas. Y me encantó ese video porque los jóvenes estaban buscando genuinamente el arrepentimiento. Estaban buscando a Dios de todo corazón. Y yo te pregunto el día de hoy, cuando tú lloras o cuando tú y yo lloramos, ¿lloramos de arrepentimiento o lloramos de remordimiento? Y no me respondas a mí, pero respóndele al Señor. ¿Con qué tipo de lágrimas estás llorando? ¿De remordimiento o de arrepentimiento? La visitación de Dios tiene un quinto elemento. No solamente trae la conversión de las personas a través del arrepentimiento, sino también trae aprendizaje para los que somos cristianos. Y esto me llama la atención porque hay una pregunta que debemos de hacernos en cuanto a esto para reflexionar y para poder asimilar correctamente lo que es la visitación de Dios para una persona o para una iglesia. Entonces, ¿cuál es esa pregunta? ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la bendición, del arrepentimiento, de la adoración, del aprendizaje? ¿Qué podemos aprender? Por lo menos 3 cosas, las cuales te pido que por favor las puedas anotar rápidamente, pero sobre todo, entenderlas. Número 1, la primera lección que podemos sacar de esto es que Dios desea interactuar con el ser humano. Me encanta ese Dios, porque no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano. Si tú tienes la oportunidad de viajar alguna ocasión a la Capilla Sixtina allá en Roma, tú vas a ver que una de las pinturas más buscadas y más alabadas es una de las pinturas de la creación de Adán, por cierto así se llama, de Picasso, de Miguel Ángel, perdón. Y en esa pintura está Adán con un dedo y está Dios con el otro dedo, pero no se tocan jamás. Y eso en la perspectiva de la Edad Media y en la perspectiva de Miguel Ángel era de que el hombre jamás puede tener comunicación con Dios. Por eso los dedos en la creación de Adán nunca se tocan en la pintura de Miguel Ángel. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia no dice que Dios es distante, la Biblia dice que Dios es cercano. La Biblia nos enseña que es Dios quien siempre está buscando relación con el ser humano. Y hay un pasaje que me encanta de Isaías capítulo 1 versículo 18. Observa lo que dice: ven ahora, dice el Señor, vamos a estar a cuentas, vamos a resolver este asunto. Si tus pecados son como la escarlata o como rojos, yo los voy a volver blancos como la nieve. Y si son rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Esa es la invitación de parte de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo están tus pecados? ¿En cuál de las 2 categorías que menciona el Señor aquí están? Cualquiera que sea, Dios dice, ven a mí, ven. No tomes la misma actitud de Adán y Eva, esconderse, porque no puedes esconderte de Dios. Ven, confiesa tu pecado, háblale a Él con transparencia, háblale, ábrele tu corazón. Y si lo haces genuinamente y le pides perdón, yo te garantizo que Él te va a escuchar. Y yo te garantizo que Él va a poner su Espíritu Santo en tu vida. Y ese Espíritu Santo te va a dar la fortaleza junto con el dominio propio para que puedas resistir al diablo. Y te la pongo más fácil aún. La Biblia promete que para los hijos de Dios, cuando son tentados en el futuro, Dios siempre permite una salida para que puedas salir por ella. Pero tú sabes algo. Dios te da la salida, pero no te obliga a tomar la salida. Número 2. Dios no solamente interactúa con el ser humano, Dios confronta al ser humano. ¿Y con qué lo confronta, Pastor Eric? Con una verdad: Dios es santo. Es que a veces los pastores hacemos ver a Dios como que fuera nuestro gran camarada, mi pana, mi cuate. Ten cuidado. Dios es todo lo que la Biblia enseña, pero Dios es digno de honor, de reverencia, de honorabilidad, de respeto. Ten cuidado. ¿Por qué lo digo? Por lo que dice la palabra de Dios. Pedro dice, aquel que los llamó es santo. Él es santo. Entonces Pedro dice, ustedes también sean santos los días domingos a partir de las 2 de la tarde. Eso dice Pedro. Sean santos en los grupos de Hogar Oasis. Sean santos cuando estén bajo el ojo de otras personas. Pedro dice, ustedes deben de ser santos en toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo. Simple y sencillamente. No hay raíz cuadrada. Simple,
Si Dios es santo, aquellos que le siguen, aquellos que le buscan y aquellos que le llaman Padre, deben de imitar también su santidad. Pastor Eric, es que en mis fuerzas no puedo. Yo sé que no puedes, pero ahí está el Espíritu Santo que te ayuda. Ahí está el Espíritu Santo que te da la fuerza para que lo hagas. Dale un fuerte aplauso a Él. Padre, gracias por enviarnos al Espíritu Santo. Y ya voy finalizando. No solamente Dios quiere interactuar, no solamente Dios quiere confrontar. Me encanta esto. Dios quiere restaurar al ser humano. Es que ese es el corazón de Dios. Dios no quiere la condenación, como lo enseña la palabra de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un ¿qué? Arrepentimiento. Y observa este último punto. Dios desea restaurar. ¿Y qué significa restaurar, Pastor Eric? Restaurar significa volver algo a su estado original. Eso significa restaurar. Restaurar es volver algo a su estado original. Y me encanta lo que la Biblia enseña en cuanto a esto. Dice la palabra de Dios, si alguno está en, observa la preposición, en, adentro de, con, pegado, inmerso. Si alguno está en Cristo, no en una religión, no en una fe, en un fe o en un dogma, en Cristo. ¿Qué es lo que esa persona se convierte? Dice Pablo, una nueva criatura. Las cosas viejas, vicios, adicciones, pasado, problemas, mal temperamento, mal carácter, frustraciones, todo lo que tú le quieras echar al saco, todo lo demás, dice la palabra de Dios, es pasado. He aquí, el Señor hace cosas nuevas con aquellos que están en Cristo. Yo te pregunto el día de hoy, ¿estás en Cristo? Si estás en Cristo, entonces tu forma de hablar tiene que ser diferente. Tu forma de vivir tiene que ser diferente. Vamos a tener situaciones, vamos a tener unos resbalones, pero no vas a vivir todo el tiempo arrastrándote. Porque entonces, ¿dónde está la nueva vida en Cristo? Entonces, ¿dónde está la transformación de Cristo? Pablo dice, los que estamos en Cristo, adentro de Cristo, hemos sido cambiados por completo y ahora tenemos esa comunión con el Padre. Y este último punto, en lo personal, es el que más se aplica a nuestra iglesia. Y te lo digo como pastor general de la congregación. Cuando yo veo la visitación de parte de Dios para estos lugares y para aquel lugar donde se está oyendo y para este lugar donde se está volviendo a revivir algo espiritual, surge la pregunta, Señor, ¿qué necesita Shadow Mountain en español para que haya esto? ¿Y a qué me refiero? A una revitalización de nuestra iglesia. Y esa palabra es fuerte, pero es la más adecuada para lo que es la visitación de parte de Dios. ¿Qué quiere decir revitalizar? Significa volver a darle vida a algo. Significa darle fuerza. Significa darle vitalidad a algo. No es que está muerto, sino que le inyecta algo, nueva energía, nueva fuerza, nueva parte de lo que necesita para volver a reactivarse. Y a través de la Biblia encontramos ejemplos de personas que necesitaron ser revitalizadas por parte de Dios. Porque necesitaban ser animadas o porque necesitaban recibir esa doble unción de parte de Dios. No sé tú, pero yo te puedo decir, después de casi 15 años de ministerio y de un trote continuo y de exigencia y de desgaste y de todo lo que implica servir a Dios al nivel de lo que hacemos como iglesia, necesitamos una revitalización. Y no es mi intención señalar a ninguna persona ni señalarte a ti, sino que todos como una sola iglesia te animo a que nos metamos en este año 2023 y le digamos a Dios, Dios, revitalízanos. Comenzando conmigo de manera individual, luego en mi matrimonio, luego en mi familia, luego en el ministerio donde sirvo, luego en el campus en donde estoy. Porque siempre hay áreas donde podemos decirle a Dios, Dios, ¿qué podemos mejorar en esto? ¿Qué podemos hacer mejor en esto, Señor? Para que más personas escuchen de ti, para que más personas vengan, para que más personas estén expuestas al mensaje del Evangelio. Yo sigo creyendo que Dios tiene algo especial con Shadow Mountain en español. Lo que comenzó con 24 personas, ahora Dios ha hecho 4 campus y muchas personas y muchas vidas transformadas y personas que oyen el mensaje, que escuchan la palabra, algunas vienen, otras no vienen, pero todas cada semana están oyendo el mensaje del Evangelio. Mi pregunta es, ¿qué más necesitamos nosotros hacer para que Dios revitalice nuestra iglesia? Y repito una vez más, aclaro, no es que estamos muertos, sino necesitamos esa parte de Dios para este año 2023.
Si tú me dices, Pastor Eric, ¿hay un ejemplo bíblico de esto? Uno que a mí me toca mucho el corazón y me identifico con él, Elías. Elías había hecho que fuego del cielo descendiera en el Carmelo. Había matado a los 400 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera. Había hecho una gran obra, pero después de eso, la esposa de Acab, Jezabel, dijo, mañana, Elías, estás como uno de ellos, desgollado, muerto. Dice la Biblia que Elías salió corriendo, huyendo. No le temía a 950 profetas, pero le tuvo miedo a Jezabel. Hay que sacar una predicación de esos esposos, ¿eh? ¿Sabes qué fue la historia tan linda? Estaba en el desierto, desanimado, diciéndole a Dios, no soy digno de vivir, no soy digno del ministerio que me has dado, me quiero morir. ¿Ya has pasado por ahí? ¿Ya te ha dado esa depre que me quiero cortar las venas? Y el Señor dice, con tan poquito ya estás, que ya no aguantas. Me encanta porque Dios le dijo a Elías, para eso sucedió algo interesante. Dice la palabra de Dios en el libro de Reyes que vino un terremoto grande y Elías dijo, aquí viene Dios. Luego vino un fuerte estruendo, aquí viene Dios. Luego dice el libro de Reyes que vino un fuerte fuego y Elías dijo, aquí viene Dios. Y bueno, dijo Elías, ¿dónde viene Dios entonces? ¿Y sabes lo que dice el libro de Reyes que sucedió? Un silbo apacible comenzó a surgir. Y dice el libro de Reyes, ahí venía la presencia de Dios. Y le dijo a Elías, todavía te queda algo por hacer. Vas a regresar de donde vienes huyendo. Y vas a ungir a Jehú como rey de Judá, porque Acab va a morir. ¿Y sabes qué, Elías? Vas a elegir o vas a ungir a Eliseo como tu sustituto. Y prepárate, porque voy a hacer algo especial contigo. Mandó a cuervos que le dieron comida, que le dieron bebida, y le dijo, prepárate, porque el largo camino todavía te espera. Y con esa visitación de parte de Dios, Elías tomó ánimo y fuerza para hacer la obra que Dios le había mandado. Ahora, yo no sé tú, pero yo quiero el silbo apacible de parte de Dios. No quiero el estruendo, no quiero el fuego, no quiero el relámpago, no quiero nada de eso. Personalmente te lo digo. Pero sí ese silbo apacible que trae paz, que trae la bendición de Dios. Porque en ese silbo apacible es cuando vamos a encontrar ánimo, fortaleza para hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer allá en Chula Vista, allá en North Park, allá en Encinitas, aquí en El Cajón y en todos los lugares donde Dios nos permita seguir haciendo la obra de Dios.